Y vamos a comentar entonces algunas cosas que ya vimos la clase pasada. La idea, ¿cierto? Que hemos comentado, vamos a hacer algunos ejercicios hoy día, ¿cierto? Le queremos dar énfasis a este nuevo tema que estamos trabajando, que es el de matrices. La idea justamente es seguir trabajando con eso, ver algunos, entre hoy y mañana, ¿cierto? Algunas otras definiciones, ejercicios, etc. Y eso. Profe, las clases de esta semana ya están subidas. Sí, anoche la subí. Sí, Ya, profe, gracias. de nada. Lo que no he subido es el archivo este del... Y tampoco lo subí, no, la verdad que no alcancé. Eh, Hice un resumen, se los había contado, anoche lo terminé, que es de polares, que es un tema que va a entrar seguramente en el certamen. Eh, entonces, ese ya lo tengo listo y lo voy a subir hoy día al aula. ¿Cómo ha funcionado el aula hoy día? Yo no subí, no entré ayer al aula, pero hoy día un profe me mandó un WhatsApp que estaba medio desesperado porque tenía un problema con el aula. ¿Han tenido problemas ustedes? No, profe. No, profe. Ah, qué bueno. Entonces, raro. Profe, ¿y ese archivo de Polares tiene ejercicio o es resumen? ¿O las dos? Las dos, traté de poner hartos dibujos, como tratar de poner hartos dibujos como para ayudar a familiarizarse perdón, con las curvas y ejercicios resueltos, también de cálculo de áreas. No fueron tantos los que agregué, como 4, 5, 3, 4, no sé. No fueron tantos, pero eso. Y algunos... Ya, entonces, eso. Vamos a hacer un ejercicio. Pero ahora, y después tengo el de polares y tengo también otro de paramétricas, que la verdad es que también lo quiero subir al aula prontamente, eh, pero todavía no lo termino. He estado como rehaciendo. La verdad es que la primera vez que escribí uno de paramétrica, como que le di una visión muy en el ámbito de la física, y al final eso resultaba un poco inútil, porque nosotros no trabajamos con eso, entonces al final era muy confuso, porque había puesto muchas otras cosas que entonces ahora lo acorté. Y traté de poner las gráficas más importantes y cosas así. Eso. Ya. Y también tengo que poner este archivo que estamos trabajando ahora, que es el de matrices. En este archivo de matrices después viene el tema de operaciones, digamos, el tema de sistemas de ecuaciones, que como dije no lo vamos a incluir para el certamen, sino que solamente, digamos, hasta lo que estamos viendo ahora entraría en el certamen. Es decir, va a haber una pregunta sobre operatoria con matrices. ¿Sí? Y una forma interesante de preguntar eso es justamente con el siguiente ejemplo. Vamos a decir, voy a decir entonces sea las matrices. Voy a decir A, que va a ser, vamos a hacer una matriz de 3×3, 1, 2, 0, voy a escribir en la primera fila. En la segunda fila 0, menos 1, 0. Y la tercera fila 1, 0, 1. Esa es mi matriz A y mi matriz B va a ser, en la primera fila voy a escribir 0, menos 1, 1. Mi segunda fila va a ser 1, 2, 0. Y la tercera fila va a ser 0, 1, 0, 1, 0. Hoy día también vamos a empezar a hablar de la matriz inversa, que la mencioné yo anteriormente. Vamos a tratar de hacer un ejemplo también para introducir esa idea, pero no vamos a ver los métodos relacionados.
relacionados con matrices. ¿Ya? Voy a decir entonces, determinar X, que va a ser una matriz de 3×3, con coeficientes reales, tal que verifica y voy a escribir entonces a al cuadrado más I sub 3 traspuesta más X es igual a sí, voy a decir A más B traspuesta. Ya. Entonces se fijan que la X en este caso voy a poder calcularla, ¿cierto? Como A más B traspuesta menos, voy a tener que restar esa A cuadrado más I sub 3 traspuesta. Y aquí recordamos lo que comentábamos ya en la clase pasada. Cuando hablamos de suma y resta de matrices, no nos va a importar, ¿cierto?, en qué posición están, porque sí tenemos conmutatividad, ¿sí? Así es que eso está bien. Mi problema va a ser relacionado con justamente matrices inversas. Perdón, mi problema va a ser relacionado con cuando tengo que multiplicar. Estaba pensando porque justamente ahí aparecen matrices inversas, pero justamente en este contexto no podía poner yo acá una A multiplicando por la X, porque tendría que usar la inversa. Entonces eso no va a suceder por lo pronto, ¿no sé? Igual, vamos a resolver esto y como dije, después vamos a definir ya la matriz inversa y qué es lo que debería verificar. Ya, entonces, tengo eso. Y entonces tengo que calcular. Se fijan, voy a tener que calcular. Tengo mi matriz A, en realidad no tengo nada que calcular con la A. Tengo que calcular la respuesta, sí. La respuesta la tengo que obtener. Esta matriz, todo esto, la A es simétrica. En realidad estoy preguntando eso solamente porque ¿es simétrica la A? No. Perdón, la B. La B no es simétrica, justamente. Estoy diciendo la A y estoy apuntando la B, perdón. Claro, justamente no es simétrica. Entonces, aquí cuando diga B traspuesta, realmente voy a tener que transponerla. No puedo poner la misma matriz B. Y tengo que calcular al cuadrado, sumarle la identidad y después transponerla. Entonces, todas esas cosas las tengo que calcular ahora. Ya, vámonos a la otra hojita. Tengo A cuadrado. Y voy a escribir la matriz A dos veces. 1, 2, 0, ¿cierto? En mi primera fila. Después tengo 0 menos 1, 0. Y la última fila es 1, 0, 1. Y la multiplico por ella misma. 1, 2, 0. 0 menos 1, 0. 1, 0, 1. Ya, entonces, para multiplicar siempre seguimos la misma lógica. Es decir, tengo que, en la matriz que está a la izquierda, me voy por las filas. En la matriz que está a la derecha, me voy por las columnas. ¿Sí? Entonces voy a empezar. Sé también otra cosa importante. Con la matriz A es de 3×3, A cuadrado, ¿cierto? Está bien definida. Las matrices potencia solamente tienen sentido cuando hablamos de matrices cuadradas, ¿cierto? Y voy a obtener una matriz de 3×3. Entonces vamos multiplicando. A la izquierda, primera fila. A la derecha, primera columna. Me da esto 1 más 0 más 0. 1. Después entonces voy primera fila, segunda columna. Y entonces tengo 2 más menos 2 me da 0 más 0, 0. Ahora voy. Primera fila, tercera columna. Y ahí voy a tener 0 más 0 más 0 más 0. Ya. Ahora voy. Terminé con la primera fila, ¿cierto? Entonces me cambio a la segunda fila. Voy. Segunda fila, primera columna. Tengo entonces 0 más 0 más 0, 0. Ahora, segunda fila,
segunda columna. 0 más 1 más 0, 1. Voy ahora entonces, segunda fila, tercera columna. Tengo 0 más 0 más 0, 0. Terminé con la segunda fila, así que voy a la tercera. Tengo entonces, en la tercera fila tengo tercera fila versus primera columna. 1 por 1, 1, ¿cierto? Más 0 más 1 me da 2. Ya. Tercera fila, segunda columna. 2 más 0 más 0, 2. Ahora, tercera fila, tercera columna me da 0 más 0 más 1, 1. Y esa entonces a cuadrado. Tengo que calcular entonces a cuadrado más i sub 3. Significa entonces que voy a escribir, me la voy a escribir con harto detalle. 1, 0, 0, voy a escribir mi a cuadrado, 2, 2, 1, y le voy a sumar la identidad de orden 3. Entonces sumo, ¿cierto? En forma ordenada, componente con componente. Siempre que sumamos con la identidad, lo único que se va a alterar en realidad es la diagonal principal. Y eso me va a dar 2, pero voy a tener que hacer una pausa, pero no tengo con una cosa media. ¿Qué les pasó a los perros? Algo sintieron por allá atrás y querían salir por allá. Ah, pero está cerrado ya. Vamos para atrás. Ah, no, es que yo pensé que se había entrado un pájaro en la casa. Perdón. Sentí mucho ruido. Ya, perdón. Ya, entonces tengo 2, 0, 0. Ya. Sigo sumando, entonces. 0, 2, 0. Se fijan, solamente estoy sumando la diagonal por fuera, la diagonal principal en la identidad es 0, así que va a tener solamente eso. 2, 2, 2. Esa entonces es mi matriz. Ya. Finalmente entonces, mi matriz X. X dijimos que va a ser, voy a volver a escribir lo que dijimos que va a ser. Va a ser A más B traspuesta, voy a escribir mi matriz A, voy a escribirlo todo mejor, más B traspuesta, menos A cuadrado más I sub 3. Ah, no he hecho la respuesta de esta, ¿no? Pero la vamos a poner aquí, ¿cierto? Ya. Voy a escribir mi A. Mi matriz A dijimos entonces que es 1, en la primera fila tengo 1, 2, 0. La segunda fila tengo 0, menos 1, 0. Y en la tercera fila tengo 1, 0, 1. Ahora voy a transponer la B. Para transponer la B, ¿cierto? Recordemos que eso significa que lo que es fila ahora lo escribo como columna. La primera fila era 0, menos 1, 1. Entonces lo escribo como la columna. La segunda fila de la B era 1, 2, 0. Ahora lo escribo como una columna. Y la tercera fila de la matriz B era 0, 1, 0. Entonces lo voy a escribir como la columna. Y ahí tengo entonces mi matriz B traspuesta. Menos, y ahora tengo que transponer la que obtuve recién, ¿cierto? 2, 0, 0 en la primera fila, ahora lo voy a escribir como columna. La segunda fila 0, 2, 0, y lo escribo entonces como columna. Y la tercera fila era 2, 2, 2, y eso entonces lo escribo como columna. Ya. Vamos entonces ahora. Termino, ¿cierto? Voy a ir, termino, voy a ir 1 más 0 menos 2. Y así voy a repetir esa lógica en todas las celdas, ¿cierto? En todos los elementos de la matriz. Voy a tener entonces 1 menos 2 menos 1. Voy a tener 2 más 1, 3, menos 0, 3. 0 más 0, menos 2. Después voy a tener la segunda fila, ya me pasé la segunda fila. 0 menos 1, menos 0, menos 1. Menos 1 más 2 me da 1. Menos 2 me da menos 1. 0 más 1 es 1. 1 menos 2 me da menos 1. Tercera fila. 1 más 1, 2. Menos 0, 2. 0 más 0 más 0 me da 0.
1 más 0 es 0, menos 2 me da menos 1. Ya. Terminamos. Y aquí está entonces la matriz, la respuesta, ¿no es cierto? Y eso. Yo creo que el tema justamente, yo creo que esto se resulta mucho más complejo justamente cuando conocemos la matriz inversa. Yo la voy a definir ahora, pero en realidad no vamos a ver métodos, digamos, muy adecuados, diría yo, o los mejores métodos para resolverlo. Voy a cambiarme de hojita y voy a escribir esto como una, voy a decir definición. Definición. Entonces voy a decir, sea A una matriz cuadrada. Una matriz, voy a decir, de orden n. Entonces con esto, como mencionaba, es la forma de decir lo que es cuadrado. ¿Ya? Entonces voy a decir que si existe, se fijan si fijan que estoy escribiendo un condicional, si existe, podría existir o no existir, ¿cierto? Es una condición. Si existe una matriz de orden n también, que se denota a la menos 1, que verifica que a la menos 1 por a es igual a por a la menos 1, y eso es igual a i sub n, entonces se dice que a es invertible y a la menos 1 se llama matriz inversa. Entonces, aquí tenemos un caso donde estas matrices sí van a conmutar, ¿cierto? Primera cosa que observamos, deben de conmutar y además me da como producto la identidad. Se fijan en la misma lógica de lo que estábamos comentando en la clase pasada sobre el inverso multiplicativo de los números reales. Pero en este caso nosotros, en el contexto de matrices, insisto, no vamos a hablar de una división, sino lo que hablamos es de una matriz inversa. ¿Sí? Así que eso es algo que hay que tener muy presente con estas matrices. Métodos, y ahora quiero discutir, presentar más bien o comentar algo sobre los métodos. En este momento nosotros no estamos en condiciones de presentar los métodos que nosotros vamos adecuados, ¿cierto? Los óptimos métodos para resolver esto. Nosotros vamos a trabajar con dos. Uno que va a ser a través de lo que vamos a definir ya la próxima semana, que son las operaciones elementales. Otro es lo que vamos a plantear también más adelante, que son los determinantes. Existe en realidad también otro método. Oye, espera que viene llegando alguien. Voy a hacer la espera. Otro método sería que es mucho más lento en realidad y es construir un sistema, ¿sí? Voy a escribirlo así, construir un sistema. Y sería muy lento. Este es un método que en realidad ni siquiera en realidad deberíamos de plantearlo, ¿te fijas? Porque es súper lento, ¿sí?
Así que yo de hecho no lo voy a mencionar. Porque, ¿para qué? Sí. Eso. ¿A qué me refiero con construir un sistema? Por ejemplo, mira, si yo digo que tengo una matriz A que es de orden 2, mira, para que lo vean lo complicado que sería, yo tendría que decir que mi inversa sería también de 2 por 2. Por tanto, le daría letras A, B, C, D. Y entonces yo diría, mira, si tengo A, B, C, D, que sería mi matriz inversa, por mi matriz A, que no sé, tendría algunos valores, y multiplicarla por la A y igual a la I sub 2. Eso significaría que estaría escribiendo 4 ecuaciones con 4 incógnitas y resolver eso. No es algo muy simple. ¿Sí? Por eso entonces este es un método que nosotros de hecho no recomendamos, no vamos a usar, ¿cierto? Lo óptimo son los otros dos métodos que estaba planteando con operaciones elementales o determinantes. Esos son buenos métodos. Y que lo vamos a comentar en un rato más. En un buen rato más, la semana próxima, como mínimo. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio entonces ahora en este contexto. ¿Profe? Dígame. ¿Puede volver un segundo a la página anterior? ¿Ahí? Muchas gracias. Ya. Estaba pensando en los ejercicios que estaba. Voy a buscar un ejercicio. Buscando un ejercicio para que. Mira, podemos hacer esto. Ah, y una cosa que habíamos comentado que yo quería. Espérate, y ahora me acordé de algo que no comentamos la clase pasada y que yo dije que hoy día la quería comentar. Y es lo siguiente, mira, lo voy a compartir con ustedes el PDF. Mira. Si yo digo que tengo dos matrices, A y B, matrices simétricas del mismo orden, ¿sí? Entonces, algo que yo siempre voy a poder afirmar es que A más B va a ser simétrica. ¿Sí? Claro, porque sí, y esto incluso lo podríamos demostrar. Mira, lo vamos a compartir acá para... Si yo digo que tengo una matriz A, ¿cierto? Que es igual a A traspuesta, porque es simétrica, y mi B es igual a B traspuesta, porque las dos son simétricas, ¿qué pasa si yo digo A más B y la transpongo? Eso va a ser entonces igual a A traspuesta, por propiedades, ¿cierto? Más B traspuesta. Y como A traspuesta es igual a A y B traspuesta es igual a B, entonces yo lo que tengo es que obviamente la suma también va a ser una matriz simétrica. Y si están multiplicadas por una constante, ¿cierto? Igualmente, voy a volver al PDF, si yo digo entonces que tengo una alfa, un número alfa, que es un número real, y ese alfa multiplica a una matriz simétrica, entonces obviamente que también alfa por A va a ser también una matriz simétrica, porque el alfa está multiplicando, y eso es re importante de considerar, ¿cierto? Que nosotros llamamos, que nosotros definimos, ¿cierto? La multiplicación como multiplicando cada uno de estos temas, de estos puntos, de estos coeficientes. Entonces es re importante esa definición. Ya.
Vamos entonces a hacer otro ejercicio, ¿no? Creo que este ya tiene un poquito más de dificultad. Ay, no, perdón. Otro ejercicio no quiero. Porque quiero la otra proposición, era lo que estaba. Sí, estoy muy embalada con que quiero hacer ejercicio y esta es la proposición que quiero discutir. Mira, dice: si hago una matriz cuadrada, entonces A más A traspuesta es simétrica. Y sí. Y además voy a decir que A por A traspuesta y A traspuesta por A son siempre matrices simétricas. Y además A menos A traspuesta es antisimétrica. Y yo estoy afirmando que A es una matriz cualquiera. Entonces esto yo creo que es re importante que lo demostremos, ¿no? Vamos a plantear eso. Entonces voy a decir, ya, A es una matriz cualquiera. Bueno, es cuadrada, ¿cierto? De orden n. Pero es cualquiera en el sentido de que podría ser simétrica, podría ser antisimétrica, pero podría no ser ninguna de las dos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando yo calculo A más A traspuesta? Ya, cuando yo digo A más A traspuesta, es una matriz nueva, ¿no es cierto? Y si la transpongo, eso sería A traspuesta más A traspuesta, ¿cierto? Que sería igual a A traspuesta más A. Acá sabemos nosotros que tenemos conmutatividad para la suma, entonces es lo mismo que decir A más A traspuesta. Por tanto, esta matriz, lo que hemos concluido, ¿cierto? Es que A más A traspuesta es simétrica, cualquiera que sea la matriz A. Y de forma similar, voy a decir qué pasa si yo digo A menos A traspuesta, con su traspuesta. ¿Sí? Eso va a ser entonces A traspuesta menos A traspuesta, que es lo mismo que decir A traspuesta menos A. No es lo mismo que la matriz original, pero si factorizo por 1, ¿cierto? Obtengo que esto es por menos 1, perdón, con un menos, sería menos factor de A menos A traspuesta. Y eso entonces me dice justamente que A menos A traspuesta es antisimétrica. Y de aquí, de hecho, puedo concluir algo que yo como no trabajé con ustedes con Mate 11, Mate 011, perdón, y en realidad nunca he hecho su curso, no estoy segura que lo hayan visto, pero hay una propiedad que habla de las funciones y que dice que toda función se puede descomponer en una función par e impar. Y aquí también podría aplicar algo similar, ¿cierto? Porque yo podría decir que toda matriz se puede descomponer en una que sea simétrica más una antisimétrica. Es como raro lo que dije, ¿no? ¿Suena como raro? Suena como que no... Antisimétrica justamente por el menos que está afuera. Sí, una matriz cuando es antisimétrica, voy a volver al PDF para que recordemos esa definición. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Una matriz es antisimétrica cuando hago la traspuesta y obtengo menos A. ¿No? Entonces, mira, ahora voy a ir a la pizarra y voy a escribir lo siguiente, mira. Mira, ¿qué pasaría si yo sumo estas dos matrices? Mira. Voy a sumar A más A traspuesta más, se fijan, esta es la que dijimos que lo voy a poner en paréntesis solamente como para resaltarlo. Y voy a sumar con A menos A traspuesta. ¿Qué es lo que obtengo? A menos A traspuesta. ¿Qué es lo que obtengo? Obtengo, en realidad, los paréntesis están de más, ¿cierto? Obtengo, se cancelan A traspuesta con A traspuesta y obtengo 2A. O sea, yo podría decir que cualquier matriz A la puedo escribir como un medio de A más A traspuesta
más un medio de A menos A traspuesto. Entonces, cualquiera que sea la matriz A, y esto es lo que quería destacar yo, ¿cierto? Cualquier matriz, para toda matriz, cualquiera, se puede descomponer en la suma de una matriz simétrica y una antisimétrica. No estoy diciendo que esto lo vamos a usar en algún momento, porque no lo vamos a hacer, pero no sé si les parece como... Yo lo encuentro así como chorísimo, ¿sí o no? ¿Cierto? Así que eso es una observación que encuentro yo que es interesante. Obviamente que el un medio que escribí ahí, ¿cierto? No me va a afectar porque, como comentábamos, si yo multiplico una constante por una matriz, va a seguir siendo simétrica o antisimétrica, ¿cierto? Ya, eso. Vamos a continuar entonces con... Insisto que esto fue un comentario así como... No quiero decir que sea random, pero es un comentario, digamos, de una belleza matemática. Ya, vamos a hacer algunos ejercicios. Ahora sí que vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo. Ese es el objetivo de hoy día, ¿cierto? Hacer algunos ejercicios. Entonces aquí voy a decir que voy a tener la matriz A. Que va a ser 1, 0, menos 2. Esa es mi primera fila. Después 1, menos 1, menos 1. La tercera fila va a ser menos 1, 0, 0. ¿Ya? La matriz B. Vamos a seguir con algo de 3 por 3 y voy a decir que es 1, menos 1, 0. Y el otro es 1, 0, 1. Y en la otra fila también va a ser 1, 0. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular X, que va a ser una matriz de 3 por 3, con coeficientes reales, tal que... Verifica lo siguiente. Voy a escribir A más I sub 3 traspuesta más 3 factor de X menos BA, y eso sea igual a 4X. ¿Ya? Ya, eso vamos a hacer. Ya. Diría que este está más interesante que el ejercicio porque tengo que hacer más operaciones. Ya, entonces, ¿qué hago? Yo sugiero en todo este tipo de ejercicios, primero despejar la X, ¿no? Porque claro, podría empezar a calcular cosas, el B por A, el A más la identidad de 3, ¿cierto? Igual puedo adelantar algunas cositas. Pero en términos generales diría yo que me conviene hacer las operaciones primero. A todo esto no lo hice en el caso anterior, lo que me pareció la misma idea. Este A más identidad 3 traspuesto, yo podría haberlo calculado también como A traspuesto más la identidad, ¿cierto? Porque puedo distribuir esa traspuesta. No lo puedo hacer. Ya. Pero si quiero lo hago, si no, voy a escribir entonces A más I sub 3. Sí, vamos a escribir la respuesta.
con la propiedad que estábamos comentando, ¿cierto? Voy a escribir acá la propiedad. ¿Cierto? Lo que estoy usando es que A más B traspuesta va a ser igual a traspuesta más B traspuesta. Y obviamente que la traspuesta de la identidad, cualquiera que sea el orden, en realidad es la misma identidad. Ya. Más, voy a decir 3x menos 3b. Aquí esto es donde hay que tener harto cuidado. No puedo llegar y conmutarlo a b, ¿sí? A veces a uno le pasa, ¿cierto? Que sin querer, ¿cierto? Los das vuelta porque uno está tan acostumbrado a la conmutatividad en los números reales que a veces ni siquiera uno lo razona y escribe a b, ¿ya? Ya, entonces, tengo que juntar las x. Voy a decir 3x, voy a escribir x. X entonces, porque tengo que 4x menos 3x, entonces eso va a ser a traspuesta más i sub 3 menos 3ba. Entonces todas esas cosas tengo que calcular. La traspuesta, i sub 3 y el 3ba. Calculemos entonces ba. Vamos a multiplicar la matriz b por a. B entonces tiene, me equivoqué, tiene 1, menos 1, 0, después 1, 0, 1, 1, 0, 1. Fíjense que la fila 2 y la 3 son iguales. Y no, esto también va a ser interesante cuando hagamos la multiplicación. Esa es la B y la A entonces es 1, 0, menos 2. Después tengo 1, menos 1, menos 1, menos 1. Y la tercera fila es menos 1, 0, 0. Ya. Vamos multiplicando. Entonces me voy. Insisto con la idea. A la izquierda, fila. A la derecha, columna. ¿Sí? Vamos entonces. Las matrices son de las 2 de 3 por 3, por tanto ya sé que mi resultado va a ser 3 por 3. Vamos a multiplicar entonces 1 por 1, 1. Menos, porque me va a quedar menos 1 por 1, me da menos 1. 1 menos 1, 0, más 0, 0. 0 por menos 1 es 0. Ahora, primera fila, segunda columna. Tengo entonces 0 más 1, más 0, 1. Después, primera fila, tercera columna. 1 por menos 2, menos 2, más menos 1 por menos 1, 1. ¿Qué dije? Más 0 por 0, 0. Entonces voy a tener que eso es menos 2 más 1, menos 1. ¿Vamos? Ya. Terminé con la primera fila, me salto la segunda fila. Entonces, segunda fila que está a la matriz de la izquierda, versus primera columna, y así la voy recorriendo. Se fijan, voy siempre, tomo una fila y completo todas las columnas. Ahora voy segunda fila y todas las otras columnas. Primera fila, segunda fila, perdón, dije. Multiplico entonces 1 por 1, 1. 0 por 1, 0. 1 por menos 1, menos 1. ¿Cuál es el resultado? 0. Ya. Después tengo segunda fila, segunda columna. Entonces tengo 1 por 0, 0. 0 por menos 1, 0. 1 por 0, 0. Después tengo segunda fila, tercera columna. 1 por menos 2, más 0 por menos 1, 0. 1 por 0, 0. Me da entonces menos 2. Fíjense entonces que la segunda fila y insisto, la tercera fila de la matriz B son iguales, ¿cierto? Pero eso no va a implicar que yo, no sé, la voy a sacar, ¿cierto? No, la dejo así tal cual. Ahora paso a la tercera fila. Tercera fila, primera columna. Voy a obtener entonces de la izquierda 1 por 1, 1, 0 por 1, 0, 1 por menos 1, menos 1. Entonces voy a tener 0. Después voy nuevamente. Tercera fila, segunda columna. 1 por 0, 0. 0 por menos 1, 0. 1 por 0, 0.
para terminar, tercera fila versus tercera columna. 1 por menos 2, más 0 por menos 1, 0, más 1 por 0, 0, nos da menos 2. Se explican ahora por qué lo que obtuvimos en la segunda fila y la tercera fila de nuestra matriz son iguales. Porque justamente en lo que acabamos de comentar, la matriz B, que está a la izquierda, tiene las dos últimas filas iguales. Entonces, claro, la multiplicación se dio toda igual, ¿no? Ya, finalmente, entonces, mi matriz X va a ser igual a A traspuesta. Entonces, vamos a transponer la matriz A. Tomo la primera fila, que es 1, 0, menos 1, y la escribo como 0, perdón, 1, 0, menos 2, ¿sí? Y la escribo como columna. La segunda fila es 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1, la escribo como columna. La tercera fila, voy a escribir entonces menos 1, 0, 0. Esa es mi matriz A traspuesta, ya la escribí. Más la identidad, le sumo la identidad. Yo digo, voy a escribirlo más chiquitito porque más la identidad. Y esto después aquí decía menos 3BA. Entonces voy a tener que multiplicar por 3. Tengo que ir un menos afuera, ¿cierto? Y mi matriz BA la voy a multiplicar por 3. Ya. Eso. Y finalmente entonces mi matriz va a ser... Me quedó un rarito el paréntesis. Voy a hacer estos paréntesis de coche. Entonces voy a ir término a término. Digo entonces 1 más 1 son 2, menos 0, 2. Después 1 más 0, 0, menos 3, menos 2. Se fijan, recuerden que estoy mencionando que vamos haciendo término a término estas sumas, ¿cierto? Restas que son corresponden. Ya. Después entonces tengo menos 1 más 0 más 4. 3. Después tengo 0 más 0 más menos 0, 0. Después tengo menos 1 más 1 me da 0. Menos 0 es 0. Después tengo 0 más 0 menos 6 me da 6. La tercera fila entonces ahora, menos 2 más 0 menos 0, menos 2. Menos 1 más 0, menos 1, ¿cierto? Menos 0 me da menos 1. 0 más 1, 1. Menos 6, entonces sería 1 más 6, 7. Y ahí termina entonces que mi matriz B. Me dije que ahí está. Y ahí está el ejercicio. Voy al chat. El 3 no sería un 2, a lo mejor, pero déjame revisar. Revisemos todo. 1 más 1, 2, sí, 1, menos 3, menos 2, menos 1, más 3. Ah, perdón, aquí tengo un error. Sí, tienes toda razón. Aquí, sí, porque tengo menos 1, menos 3 me da 3 menos 1, 2. Muchas gracias. Después tengo 0, 0, 0, menos 1. Fíjate que yo, como no estamos trabajando en forma presencial, claro, cuando yo estoy en la pizarrita, yo los voy apuntando. Entonces ahí todo el mundo me va cachando, creo yo,
cómo voy haciendo la suma, cómo vamos haciendo las operaciones. Entonces, en este contexto, te fijas, yo no saco nada con apuntar en la pizarra, si no, no me ven. O sea, yo encuentro que queda bonito las clases como las hago con esto, con esta tablet, porque la otra opción que a mí se me ocurría era, de hecho, porque en mi casa yo tengo una pizarra, esas de plumón, eh, pero la resolución de mi cámara no es muy buena, entonces como que tampoco, y no es muy grande tampoco la pizarra que tengo, entonces no, como que escribo una matriz y ya tengo que borrar, porque no me cabe mucho, en realidad. Bueno, estoy exagerando, si no, tampoco tan chico. Ya, pero sí que voy a seguir revisando. 0 más 0, 0, menos 1, 0, 6, menos 2, menos 1, 7. Bien, ya. Muy bien. Eso. Eso. Ya, y ahora eso. No se me ocurre qué más hacer de ejercicio en realidad. No sé qué más decir. No se me ocurre qué más otro ejercicio hacer. ¿Cuál era la aplicación? Mira, las matrices tienen un montón de aplicaciones, que van desde temas informáticos como los almacenamientos de información, cómo resolver sistemas de ecuaciones, que es lo que vamos ya a empezar pronto a ver. Nosotros vamos a ver esa aplicación, ¿sí? También más adelante, cuando estemos trabajando con espacios vectoriales, vamos a mencionar el conjunto de las matrices como un espacio vectorial. Eso. Tengo unos ejercicios resueltos también de matrices que se los voy a mostrar ahora. Esto lo hice el semestre pasado, pero yo creo que ahora lo vamos a reciclar y lo vamos a usar. Todavía no podemos agregar algo muy complejo porque todavía no conocemos la matriz inversa propiamente tal, ¿sí? Así que estos son los mismos estilos de ejercicios que ya hemos planteado anteriormente. Y después empezamos con esto de resolver sistemas de operaciones, que yo creo que vamos a empezar eso mañana. Porque ya no se me ocurren muchos más ejercicios que podemos hacer con lo poco que tenemos ahora de conocimiento en matriz. Así que creo que sería bueno que mañana empecemos con el tema de operaciones elementales y así lo podemos ir viendo con harto detalle. Sí, estos son ejercicios que tengo resueltos. Entonces, mira, voy buscando uno de operatoria con... Aquí, mira. Bueno, tengo AX, entonces ahí tengo que usar la matriz inversa. ¿Te fijas? Eso. Pero esto lo voy a dejar en el aula hoy día. Así que hoy día sí que sí. ¿Ya? Ya. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? La verdad es que yo estoy con un problema. Me gustaría terminar la clase más temprano. Harto más temprano en realidad. Lo siento. Entonces me hago
quiero decirlo en voz alta porque voy a escribir esto. Me alegra esto que estén acá, pero parece que andan medio peleados entre ellos. Estoy aquí. Mira, algo que podríamos plantear que es interesante, pero diría yo más que en un contexto para una evaluación, sino como un ejercicio que podríamos plantear. Mira, hay algunas matrices que son requete contra especiales. Me voy a decir ejercicio. Y voy a decir hallar una matriz. Matriz con Z había escrito como matriz. No sé qué cosa había escrito, matriz. Voy a decir de 2 por 2 para que sea bien simple. Tal que A cuadrado sea igual a la identidad. Ese tipo de matrices, cuando verifican esto, se llaman unipotentes. De hecho, en la clase pasada vimos una de esas. Otra tipo de matriz, y esto lo vamos a hacer ahora, que A cuadrado sea igual a I sub 2. Esto se llama involutiva. Vamos a inventar cómo podríamos hacer una matriz que verifique eso. Hay otro tipo de matrices también que verifica que A cuadrado es igual a A. Y esto se llama idempotente. Hay unas que son más complejas que se llaman nilpotente, pero quedémonos aquí. Inventemos una matriz que verifique esto. Sí, ya. Partamos por de abajo para arriba, partamos por la idempotente. Entonces yo quiero inventar una matriz de 2 por 2 que A cuadrado es igual a A. Algo está haciendo mi mamá en la cocina. Yo diría que podría hacerlo en forma muy intuitiva, ¿cierto? Así como tratando de achuntarle a la cosa. Pero otra forma, diría yo, un poco más precisa quizás, sería decir que mi matriz sea ABCD, ¿sí? Que tenga esas letras en la matriz. Entonces calculo A cuadrado, que sería ABCD por ABCD. Y eso sería entonces, podría escribir entonces A cuadrado más BC, AB más BC, CA tendría más, como lo escribí, fíjate, lo escribí de una manera muy rara, como el A y el B juntos. Entonces ahora que lo estoy tratando de multiplicar, como que me quedo así como, ¿qué tengo que multiplicar? Entonces, ¿qué estoy revisando? Tengo AC, o sea, ¿cierto? Más CB. CD, perdón. Y el último sería CD más D cuadrado. Y yo quiero que esto sea igual a ABCD. Entonces, me lo voy a escribir de otra forma. Arriba tengo A cuadrado más BC. Después ahora tengo un B factor de A más C. ¿Sí? Y abajo tengo C factor de A más D. Y abajo, en lo último término tengo CD más D cuadrado. Y quiero que eso sea igual a
A, B, C, D. Entonces, como me piden a mí determinar una, hallar una cualquiera, yo podría incluso darme algún valor del A, B, C y ver qué es lo que pasa con eso. Y me voy a ir al chat. Creo que es A más D donde factoriza por B. Puede ser, ¿sabes? Que yo de repente me da como medio dislexia. Pero, entonces, donde factoricé por B. Bueno, eso sería entonces AB. Voy a escribirlo de nuevo. Eso sería entonces primera fila, segunda columna. A por B, AB. Más B por D. Entonces es B factor de A más D. Sí, ahí me equivoqué. Ni siquiera le puedo echar la culpa a la típica como pasa que doy vuelta la B con la D. Perdón. Ya. ¿Ahora sí que sí? Sí. Mira, me voy a dar... Fíjate lo que tiene que suceder. Que el B... Voy a destacar esto con otro colorcito. Y justamente me voy a quedar con esta fila. Con el término que está en la primera fila. Segunda columna. Voy a elegir como número B el número 1. Porque, insisto, estoy determinando una. Así que voy a escribir el B, voy a decir que vale 1. Entonces, si el B vale 1, tengo entonces que A más D tiene que valer, A más D tiene que valer 1. ¿Sí? Entonces voy a escribir el B, ya dije que vale 1. ¿Dónde más puedo repetir? Tengo el C acá. Podría elegir uno que sea 0. Ah, mira, podría elegir el A. Ah, no. Si el A lo elijo igual al 0, entonces el D tiene que valer 1. Ya, voy a elegir A igual a 0. El D vale 1. ¿Y cuánto tendría que valer el B con todo esto que estoy diciendo? Tendría que elegir, ya se verifica esto, ¿cierto? Que B, esto es donde está aquí en rosadito, estoy mirando eso. B es igual a 1, A es igual a 0, D es igual a 1, entonces se va a verificar esto. Voy a cambiar de colorcito, y aquí voy a destacar esto en naranjo. Entonces, si yo digo A cuadrado es 0, es porque era lo elegí 0. El D no influye acá. El B y el C, el A tiene que ser 0. El B y el C, B más C tiene que ser, B por C tiene que ser 0. El C, ¿cuánto dije que vale? El C no lo he declarado todavía. El C también va a tener que valer 0. Vamos a ver si me resulta 0. Probemos si me resulta de esta matriz que la construí. Voy entonces a tomar A al cuadrado y decir, voy a entrar 0, 1, 0, 1. Lo multiplico por ella misma. 0, 1, 0, 1. ¿Cuánto obtengo? Primera fila. 0 por 0, 0. Estoy multiplicando, ¿cierto? Filas con columnas. Entonces voy a tener 0. Después voy a escribir primera fila, segunda columna. Voy a tener 0 por 1, 0. Más 1 por 1, 1. Segunda fila. 0 con la primera columna. 0 por 0, 0. Más 0 por 1, 0. Después termino con 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. ¡Tarán! Resultó. ¿Sí? Insisto que lo hice en este caso así como tratando de construir un fundamento, ¿cierto? Con la lógica que yo quería que verificaran en estas matrices, pero también podría haberlo hecho, como en este caso era, obviamente que este tipo de preguntas no tienen un contexto de pensar en un certamen con alternativas, ¿cierto? Porque a cada uno se nos puede ocurrir una matriz distinta. Ni es tampoco algo que realmente vamos a preguntar, que insisto que para el certamen vamos a preguntar ejercicios como lo que estábamos haciendo antes, ¿sí? De
calcular, de realizar operaciones. Ese tipo de preguntas es lo que vamos a preguntar. ¿Ya? Profe, ¿ya tiene el temario para el certamen? No, fíjate, pero yo creo que que esta semana definitivamente lo tenemos que definir. ¿Ya? Sí. Pero, o sea, El tema es qué es lo que vamos a dejar afuera. Ese es el ah, tema. Sí. pero lo que veamos la próxima semana no va a entrar. Lo que veamos la próxima semana no entra. Sí. Ah, ya. De hecho, mañana ya vamos a empezar a ver algunos temas, porque ya no se me ocurren más ejercicios que hacer. Y creo que sería bueno que mañana continuemos con matrices para que la próxima semana también tengamos más relajo para prepararnos para el certamen. ¿Sí? Profe, Ya, dígame. voy a poner la página anterior un poquito. Por supuesto que sí. Hay varias noticias que son así bien. Yo hice ahora esta de la idempotente. Esta la hice yo ahora. En la clase pasada, de hecho, mencionamos una que es unipotente. ¿Sí? Y les dejo como entretención para ustedes la involutiva. Solamente, insisto, incluso lo pueden hacer así como dije, como en forma de... ¿Qué pasó, cariño? Ven acá. Sube acá. Así como jugando. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues, obviamente que tienen que pensar en una matriz que tenga unos y ceros, ¿sí? En las posiciones así adecuadas para que les den, para que se produzca la identidad. Bueno, la misma identidad. Si esto es un caso muy trivial, es la identidad al cuadrado es igual a la identidad. Entonces, obviamente que la identidad es involutiva. ¿Sí? Ya. Nadie me pescó con mi chat, ¿o sí? Profe, no, nadie. ¿Qué tipo de ejercicios de matriz acabamos de hacer el que hicimos recién? No. Mira, este ejercicio que hicimos anteriormente, este mismo ejercicio lo preguntamos en el certamen el año pasado. O antepasado, no me acuerdo. Pero esto es un ejercicio de prueba. El que hicimos antes, este también lo preguntamos en algún control, en algún certamen. Así, esas son las preguntas que hacemos de esta primera parte de operatoria. Ya. Esto voy a proyectar. Esto todavía no lo subo al aula, lo siento, pero de verdad que hoy día en la tarde lo hago. Esto está dentro de una parte que lo llamé ejercicios propuestos, ¿sí? Que está al final casi, creo yo, que no está tan al final. Porque hay varias secciones donde fui poniendo ejercicios propuestos. Entonces, la idea es que ustedes, la idea con este ejercicio, insisto, no tiene que ver con vamos a preguntar algo así en la prueba. No. Sería imposible, ¿cierto? Porque todos podemos inventar una matriz que distinta. Pero sí tiene que ver con la operatoria. ¿Sí? Es un buen ejercicio para entrenar esto de la operatoria y para ir probando cómo tendría que construirla. ¿No? Aquí hay una propiedad interesante que dice lo siguiente, la 8. Dice que si A es una matriz involutiva, demostrar que se digan que tiene una estructura bien particular, ¿cierto? Y dice que esas matrices también son idempotentes. Son matrices idempotentes. Y en la parte B, ¿cierto? Aplica algo similar, ¿cierto? Dice que hay que probar que sea igual a 0. Eso. Eso. Aquí también hay otro ejercicio. Este lo hicimos recién.
¿O no? No. No, pero es muy parecido al que hicimos recién. Y eso. Mira, aquí hay un tipo de ejercicio que no hemos hecho que yo creo que mañana lo podríamos hacer. Que dice que es con construcciones que son... Eso fíjate, sería interesante para preguntar en la prueba. Mañana vamos a hacer un ejercicio así. Hoy día ya vamos a quedar aquí. Por ejemplo, mira, voy a decir... lo vamos a dejar como ejercicio propuesto, a ver si mañana lo retomamos. Voy a decir construir A, que va a ser igual a I, de 3 por 3. B, que va a ser I más J, de 3 por 3. C, que va a ser igual a... I más J más 1. Menos 1, de 3 por 3. ¿Sí? Donde estoy diciendo que el I representa a la fila, ¿cierto? Y la J a la columna. ¿Sí? Entonces estos son esos A sub I, J serían solamente I. Entonces fijan la matriz A, si la I indica la fila, la matriz A sería 1, 1, 1. La fila 2 sería 2, 2, 2. La fila 3 sería 3, 3, 3. Y si digo la matriz B, digo entonces I más J sería que sumo el orden de la fila y la columna. Entonces tendría aquí 2, 3, y eso sería 4. Y aquí tendría 3, 4, 5. Y el otro tendría fila 3, columna 1, tendría 4, 5, 6. Eso sería. Y la C le resto 1. Entonces también sería una forma interesante de hacer un ejercicio. Ahora igual las operaciones serían más complicadas, porque estaba pensando si defino A, B y C de esta forma y después digo buscar X tal que sería una operación más compleja porque no tengo muchos ceros. No, pues así podemos hacer. Mañana continuamos. ¿Ya? Ya, profe, que esté bien. Suerte Ustedes con también. su papá. Gracias, muchas gracias. Chao. Sí, están medio ratitos. Y los voy a ir Chao, a ver profe, que esté bien. después. Chao. Muchas gracias. Gracias a Chao, ustedes profe. y disculpen Cuídate. por... Profe, que esté bien.